Bueno, a esta hora quiero darle la bienvenida en Quito a la abogada María Paulina Araujo. Gracias por acompañarnos. Muy buenos días, Liz. Un saludo a toda la audiencia de Teleamazonas. Bueno, una vez conocida, abogada, la resolución de la jueza Daniela Camacho de llamar de 21 de los 24 procesados en el caso Sobornos 2012-2016 a juicio, ¿qué precedentes desde su punto de vista se está marcando aquí en el país con esa decisión? Bueno, antes de nada hay que decir que el auto de llamamiento a juicio, recién estamos en una primera etapa. Luego se van a nombrar 3 jueces ante los cuales se va a hacer la audiencia de juicio en sí misma. Ahí sí se actuarán las pruebas de cargo y de descargo y se obtendrá la primera sentencia. Sentencia que puede ser apelada y luego incluso casada. Es decir, sí es importante tener presente que estamos recién caminando en la primera fase del proceso y todavía no se han establecido responsabilidades penales en contra de las personas llamadas a juicio, sino que lo que jurídicamente procede es que de estas personas llamadas a juicio se someterán al juzgamiento para que se actúen pruebas en su contra y ellos puedan del mismo modo defenderse. Solo ahí nacerá la primera sentencia. Eso es importante tenerlo en un contexto porque hay veces que se piensa que un llamamiento a juicio ya supone que hay responsabilidades establecidas y que las personas son culpables, lo cual jurídicamente todavía no ocurre y es importante tenerlo en cuenta. Una vez aclarado eso, que es bastante importante, sí, pero igual quería conocer su criterio de cómo toma esa decisión de la jueza, porque habían 2 posibilidades: que ella haga este autollamamiento a juicio o que más bien resuelva lo contrario, como sobreseer a los que estaban implicados. En este caso, el sobreseimiento fue para 3 de los 24, pero más bien 21 ya tienen este autollamamiento a juicio, entre ellos el expresidente Rafael Correa, el exvicepresidente Jorge Glass y varios de los ministros de ese gobierno. Pues sí, más que precedente, lo que demostró la jueza es que no todo el planteamiento dado por Fiscalía fue aceptado. No en vano, por más de que hubo acusación contra todas las personas, la jueza decidió que contra 3 o 4 personas, no estoy muy segura, no procedía. Es decir, considera que no se configuró el delito, que en este caso es el cohecho. Pero si usted me pregunta, y si vamos más allá, ¿qué precedente nos deja esto? Pienso que hay que hacer notar que la propia jueza le dijo a Fiscalía que había ciertos indicios o cierta parte de la teoría del caso que estuvo desordenada, que al parecer habían delitos más graves o que también concurrían con el cohecho, que es al fin de cuentas la figura por la cual se está llamando a juicio, lo cual se espera a la luz de Fiscalía que también se inicien los procesos por los delitos graves, otros también imprescriptibles. Y precedente más bien considero yo que en relación, solo por citarle un ejemplo, de Odebrecht, es un precedente muy malo para el Ecuador. Porque si bien se centra la opinión pública en el expresidente Correa, en el ex vicepresidente, hay que tener en cuenta que en este proceso también debió haber sido imputada la empresa que se entendía cohechaba a aquellos funcionarios públicos que luego la favorecieron otorgándole contratos, otorgándole obras que luego hemos podido verificar terminaron en sobreprecios. Entonces, ¿qué es lo que se espera? Que ahora sí la justicia, aunque siempre vamos con esa esperanza, no solo se vaya con figuras icónicas como para cerrarles el camino político, sino que la justicia lo que se anhela es que tenga buenas teorías del caso con todo el conjunto de delitos que se dieron, y no solo contra ciertas personas, sino ante todo con los verdaderos responsables que por acción u omisión afectaron la administración pública. Porque de eso estamos hablando, que con estas conductas se afectó al Ecuador entero. Ecuador que perdió dinero y que ahora se ve abocado a pedir créditos, préstamos para lograr solventar los servicios públicos. De ahí que, muy bien, se ha llamado a juicio a las personas que tenemos el gran listado, pero sí, a mi criterio, respetando lo que ha hecho Fiscalía y lo que decidió la jueza, sí faltan aquellas empresas que cierran el círculo de la corrupción, porque la corrupción es funcionarios que recibieron dinero, pero ¿dónde están las empresas o las personas naturales que le entregaron? Entonces, eso es la situación que
queda ese mal sabor de boca que dentro de este proceso, al menos de este, no están todas las personas que deberían estar, y también del sobreseimiento que hay una persona representante también de una empresa que fue cuestionada, que fue sobreseída. Y eso también... Bueno, usted se refiere a Kai Ruango, que es el gerente... Me imagino que se refiere a Kai Ruango, que es gerente de Sinohidro, que es una de estas empresas y que es uno de los sobreseídos. Y ahí precisamente quería preguntarle qué puede representar ese sobreseimiento. Y se lo pregunto sobre todo por la relación que tuvo el gobierno anterior o que forjó el gobierno anterior con China. Esa situación a mí en lo personal me llama la atención porque como hubo acusación fiscal en contra de esta persona, el sobreseimiento de la jueza es susceptible de apelación. Cuando se sobresee y hubo acusación fiscal, se puede apelar. Pero de lo que pudimos ver en los medios de comunicación, aunque bien se puede dar esa apelación cuando ya se notifique por escrito la decisión de la jueza, sí nos queda nuevamente esa sensación de que ¿qué le está pasando a la justicia? ¿Por qué actúa solo contra ciertas personas, a otras las dejó afuera sin más? Y finalmente, en este caso que estamos discutiendo con usted, ¿qué supone el sobreseimiento? Que la persona contra ella no avanza el proceso penal, es decir, tendrán que cesar incluso todas las medidas cautelares que se le dictaron en contra. En suma, queda ya fuera del expediente. Ya no será susceptible de someterse al juicio para establecer si fue culpable o no fue culpable en esta trama delictiva de sobornos 2012-2016. Ahora, usted hace un momento citaba lo que dijo la jueza Daniela Camacho en su exposición, y es que habló ella de una conducta criminal grave y compleja, que incluso dijo no se agotaría con el cohecho, pero que a ella no le correspondía más bien sugerir otro tipo penal. Pero ¿qué otro tipo de delitos podría tratarse o podría hablarse dentro de este caso, no? Que quedan pendientes a lo mejor después de haberse establecido más bien una presunción del delito de cohecho. Bueno, efectivamente, la primera pregunta, la jueza no puede cambiar el delito por el cual Fiscalía acusa. El único órgano en el Ecuador que delimita el o los delitos por los cuales se sigue un proceso penal es Fiscalía. Entonces sí, sin lugar a dudas, la jueza estaba atada de manos, puesto que la propuesta del caso, que hay que hacerlo notar, nació con unos delitos, luego se reformuló a otros y terminamos en la acusación de solo uno, que es el cohecho. Pero la jueza ha hecho notar algo que no es solo en el Ecuador, sino es la realidad de la región que se vio sometida o que entró en este juego de corrupción, por ejemplo, de la empresa Odebrecht. Y no solo es el delito de cohecho. Usted tenía que recibían ese dinero para otorgar contratos vulnerando la normativa. Eso se llama tráfico de influencias. También pudo haber personas que para ocultar la ilicitud del dinero que provenía de delitos, prestaron su nombre para lavarlo, para blanquearlo, lavado de activos. Y también todo esto, ¿qué le supone al Ecuador? Que se abusó de fondos públicos. Y eso es peculado. Peculado que es también una conducta imprescriptible y que se puede juzgar en ausencia. Ahora entiendo, lo vuelvo a decir, por los medios de comunicación, Fiscalía en relación a Odebrecht indica que ya hay varias indagaciones previas, ojalá no solo queden en investigación previas, que al fin de cuentas no son proceso penal, pero sí es de aplaudir que haya habido una jueza que no solo se limitó a repetir el argumento de Fiscalía, sino que acogió lo que jurídicamente le permite la norma, pero le haya hecho notar que la trama de Odebrecht no es tan sencilla como se le ha planteado. No solo fue un cohecho, y que Odebrecht debe responder al Estado ecuatoriano. Pero usted ve, tanto en el ámbito penal, no tenemos un proceso en contra de la empresa, sus directivos, y en otros ámbitos del derecho, al parecer, se le quiere justificar todo a Odebrecht, y Odebrecht ahora le está pidiendo al Ecuador que le pague dinero para ver si así cumple con nuestro país. Entonces, esa inexplicable situación de tratamiento privilegiado a la empresa Odebrecht es lo que en verdad preocupa. Yo sé que la ciudadanía está muy centrada en el hecho de que ya está llamado a juicio el expresidente Correa en este caso.
Pero los problemas del Ecuador no solo se centran en el expresidente Correa, sino en delitos económicos empresariales que me preocuparía se sigan repitiendo hasta la actualidad. Ese es el precedente que puede quedar. Delitos que durante este proceso fueron calificados por quienes lo llevaron a cabo como una estructura criminal bien organizada. Entonces, ahora, la Fiscalía se centró en el delito de cohecho, que es un delito que no prescribe, que puede ser juzgado en ausencia. Partiendo de ahí, ¿qué pasaría entonces, por ejemplo, con aquellos que han sido llamados a juicio, que están dentro de este autollamamiento a juicio, como son el expresidente Correa, que está en Bélgica, el exsecretario Walter Solís, que está prófugo? ¿Qué pasaría en ese caso, en esos casos, por ejemplo? En ese caso no pasa absolutamente nada porque es un delito no solo que no prescribe, es decir, el paso del tiempo no influye para que en cualquier momento se tome la decisión, sino que adicionalmente, por nuestra norma máxima que es la Constitución, es un delito que se puede juzgar en ausencia. No hace falta que comparezcan, no hace falta que estén en el país, porque igual la justicia tiene que seguir actuando. ¿Y qué es lo que va a ocurrir en la siguiente etapa, que es la del juicio? Pero también tener presente que de esa primera sentencia que obtengamos, no hay sentencia todavía, los condenados podrán aplicar su derecho a recurrir, pondrán una apelación que evitará que la decisión se ejecutoríe y del mismo modo pueden tener otro recurso que es la casación. En suma, todavía falta un camino procesal largo que recorrer para llegar a determinar efectivamente quiénes son los culpables e incluso la pena que tendrán que cumplir. Ahora, pero mientras transcurre ese camino largo que falta por recorrer, como usted lo dice, mediante este autollamamiento a juicio quedaría fuera cualquier posibilidad o aspiración política que hubiera podido tener cualquiera de los implicados dentro de un proceso electoral que vivirá el país en el 2021. La verdad es que yo no sé si el expresidente Correa, que es a veces lo que más le preocupa a la opinión pública, haya tenido la aspiración política, la mantenga de comparecer él. Yo creo que él más bien está buscando una interpuesta persona que continúe con lo que ellos llaman recuperar la patria y todos los eslogan que mantienen en su guión. Pero yo sí quisiera recordarle al Ecuador, y que también es una posibilidad, ¿qué pasaría si con las personas que eligen o la misma asamblea deciden aplicar una amnistía a todos estos procesos? Que es perdón y olvido. Y eso los ecuatorianos no tienen que olvidarse, porque también nuestra historia nos ha dicho, por más procesos penales que se han seguido y sentencias obtenidas, luego llega una Asamblea Nacional que decide dejar todo en nada y los perdona. ¿Qué podría pasar en este caso? Podría, es también una posibilidad. De ahí que más allá el candidato del señor Correa o el señor Correa en sí mismo, los ecuatorianos tenemos que meditar el voto a futuro de quiénes van a estar en la Asamblea Nacional. Porque una Asamblea Nacional que se preste para todo lo hecho, que quede en impunidad, eso también sería muy grave. De ahí que cantar victoria por un auto de llamamiento a juicio o una orden de prisión preventiva dentro de la realidad ecuatoriana me parece a mí prematuro. De ahí que tenemos que seguir atentos a cómo se dan los procesos, que se respeten las normas, pero también los siguientes actores públicos que podrían entrar en escena. Una asamblea con una amnistía o un nuevo presidente o presidente de la República que a los que hayan sido condenados les otorgue un indulto. Y eso también es peligroso y la gente lo tiene que saber. Hay que estar atentos y quiero agradecerle su presencia esta mañana aquí en los desayunos de 24 horas, abogada María Paulina Araujo, con este análisis sobre un tema que capta la atención pública. Muchísimas gracias por habernos acompañado hoy en Desayunos de 24 horas. Muchísimas gracias, Liz, por la invitación. Un buen día a todos.